Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos bienvenidos a este webinario de hoy. Vamos a dar inicio de inmediato para que aprovechemos el tiempo. Realmente estamos con mucha emoción de tener esta actividad. Es un honor moderar un panel como este, en el que confluyen dos asuntos nodales para el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las personas. El derecho a decidir en el hacer cotidiano de la autonomía de la voluntad y los derechos de las poblaciones con discapacidad en la operacionalidad de la dignidad que necesariamente implica visibilizar y la puesta en la agenda pública y privada del ejercicio de sus derechos. CLACAI, a través de su red jurídica, ha considerado necesario y oportuno conversar sobre aborto y discapacidad. Y en ese sentido ha logrado este estudio que presentamos hoy de una revisión legislativa de 13 países de la región para identificar los retos que persisten en el aseguramiento de la igualdad de acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. CLACAI y la red jurídica también pudieron organizar un encuentro presencial en Lima, Perú, sobre aborto y discapacidad, con el lema de que nuestras libertades están conectadas. Tuvimos presencia de una importante representación de organizaciones del movimiento DISCA, y los objetivos fueron para analizar la intersección entre el movimiento DISCA y aborto, fortalecer vínculos y un diálogo empático, y las brechas y la exploración de las barreras y avances, las brechas normativas de consentimiento y sistema de apoyo para el aborto y la maternidad. Y desde ahí poder identificar puntos de colaboración. En ese seguimiento, en este momento, estamos iniciando la realización de un levantamiento de prácticas sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos en la población de personas con discapacidad en dos países. En Colombia, donde se ha logrado eliminar el delito de aborto, y en República Dominicana, donde el aborto está penado en todas sus circunstancias. Están liderando esos procesos en Colombia la organización Polimorfas, y en República Dominicana Simudis. Y ahí mismo, contándoles de eso, paso a presentar las primeras intervenciones que están precisamente a cargo de Simudis y Polimorfas, en las personas de Cristina Francisco, quien es presidenta y fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS, coordinadora de la Alianza Discapacidad por Nuestros Derechos, ADIDE, es consultora e investigadora con más de 20 años de experiencia en género, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, promoción de la participación y el liderazgo de las mujeres. Es vicepresidenta de la Red Regional de Entidades de Personas con Discapacidad y sus Familias, RIADIS, y a nivel local es directiva de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, integrante de la Mesa de Inclusión de la Junta Central Electoral y del Comité Asesor Multiactor de la Oficina de la Coordinación Residente de Naciones Unidas. Internacionalmente es miembro del Grupo Mixto para el seguimiento e implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Y Diana Celi, de Polimorfas, es diseñadora y activista feminista DISCA,
con maestría en discapacidad e inclusión social. La Corporación Folimorfas es una organización de y para mujeres con discapacidad que promueve el ejercicio autónomo de sus derechos en Colombia. Ella cuenta con experiencia en la transversalización de los enfoques de género y discapacidad en políticas públicas y en programas sociales, así como en temas de derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, se ha especializado en comunicación inclusiva y accesible. Ha trabajado para las Naciones Unidas en iniciativas vinculadas a género y discapacidad. Primero Cristina y luego Diana de Polimorfas. La pregunta que les hago para iniciar esta conversación y presentación del estudio es: ¿qué ha significado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para las personas con discapacidad en nuestros países? Cristina, abre tu micrófono, por favor. Sí, sí. Muy buenos días a todas, a todos. Realmente feliz y muy contenta con este estudio que viene a aportar y a traernos mucho más apoyo para lo que son la realización de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pues es sumamente importante lo que me preguntas, ¿qué significa la convención para el sector de las personas con discapacidad? Mira, según estadísticas de Naciones Unidas, en el mundo viven más de 650 millones de personas con algún tipo de discapacidad física, intelectual o sensorial, es decir, un 10% y quizás hasta un 12% de la población mundial. Y en ese sentido, por eso el 13 de diciembre del 2006 fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque viene a prever medidas tanto de no discriminación como de acciones positivas que los estados deben implementar para garantizar que las personas con discapacidad podamos disfrutar de nuestros derechos en igualdad de condiciones. Algo muy importante que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es con relación al término y la conceptualización que tiene y que acoge, como el hecho de definir que desde la Convención se reconoce que la discapacidad es el resultado del entorno y la relación de la persona con discapacidad a las barreras que enfrenta. Es decir, es lo que impide su participación en una sociedad, de manera que a mayor cantidad de barreras, mayor es la discapacidad, en la medida en que tanto los estados como los gobiernos, como la sociedad misma, elimine esas barreras, en esa misma medida se garantiza la participación plena, la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, el hecho de que la convención se fundamente a través de sus 40 artículos en abordar todo lo que son los derechos en los diferentes aspectos como es educación, trabajo, recreación, participación política, es una garantía de que a través de esas herramientas y de las normas que se rijan se constituyan entonces como una garantía de garantista de derechos. Así que la convención viene siendo esa herramienta que cada uno de los estados tiene y debe de aplicar para que a través de sus capítulos, sus artículos y sus demandas de derechos, pues podamos tener y garantizar esa autonomía y ese ejercicio de derechos que requerimos todas las personas con discapacidad, esencialmente las mujeres en lo que tiene que ver con sus derechos sexuales y reproductivos, como es el caso de este estudio que hoy nos reúne. Gracias, Cristina. Diana. Hola, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan y muchas gracias por esta invitación. Bueno, con respecto a la pregunta y uniéndome un poco a lo que ha mencionado Cristina, yo pienso que este es
un documento que es hito para la población con discapacidad porque marca un cambio de paradigma enorme que fue pasar de pensar en las personas con discapacidad desde una perspectiva asistencialista o médica rehabilitadora a pensarlos como sujetos de derecho y desde una perspectiva social. Entonces creo que es un documento base que, como ya lo menciona Cristina, pues va a empezar a darnos un marco común de comprensión de los derechos humanos. Entonces nos deja claro qué derechos se reconocen, y aquí hago como una salvedad y es como no crea nuevos derechos, simplemente lo que nos dice es cómo deben garantizarse para esta población. Entonces yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Entonces todos tenemos derecho a la educación, pero la convención marca específicamente cómo se ve la educación para la población con discapacidad, cómo debemos apostar, por ejemplo, con una educación inclusiva, que no sea discriminatoria, que pensemos en términos de accesibilidad, ajustes razonables y pues que haya un reconocimiento de la diversidad de las personas con discapacidad, sus formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante porque, bueno, esto lo pongo en el ejemplo de educación, pero pues esto lo podemos llevar a 10.000 otros escenarios con todos los derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, yo siento que la convención no solo viene como un documento solo, viene, digamos, con todo un compendio de otros documentos que son las observaciones generales del comité de la convención, que yo siento que son fundamentales porque profundizan en algunos derechos y en algunos asuntos donde hay una persistencia de mayores brechas. Entonces, por ejemplo, dos cosas fundamentales que incluso vamos a tocar, creo yo, el día de hoy. Y uno, por ejemplo, es la observación número uno que habla del igual reconocimiento como persona ante la ley, que pues esto termina siendo los temas de capacidad jurídica o capacidad legal, y los asuntos que tienen que ver con mujeres y niñas con discapacidad, como ya lo mencionó Cristina. En el tema de capacidad jurídica, pues entonces va a ser clave porque pues es como entender que la libertad de tomar las propias decisiones, y en este caso podríamos hablar de autonomía corporal, por ejemplo, en temas de derechos sexuales y reproductivos, pasa casi siempre por el goce de capacidad jurídica. Entonces, esta autonomía, pues, es clave para que esta población se entienda como esta población debe tener la facultad de lograr que se respeten jurídicamente sus decisiones. Y entonces esto va a impactar, por ejemplo, en el derecho a fundar una familia, el derecho a decidir sobre derechos sexuales y reproductivos y tratamientos médicos. Y en el caso de las mujeres y niñas como, con discapacidad, que también creo que ya lo mencionaba Cristina, pues entonces también nos va a poner, digamos, el foco sobre asuntos fundamentales que para toda nuestra región, digamos, y en esta investigación nos vamos a dar cuenta, es hablar de qué pasa en términos de las esterilizaciones forzadas, qué pasa con la negación de la maternidad de esta población en particular, de mujeres ni mujeres, adolescentes y niñas, cuáles son las barreras que tenemos en términos de salud sexual y reproductiva y cómo esto también puede verse en em, problemáticas como los abortos forzados. Entonces, siento que la convención pues reconoce formalmente los derechos, pero también abre un camino para que podamos disputar políticamente el sentido de estos derechos en nuestros diferentes contextos donde pues persisten múltiples formas de exclusión y violencias estructurales hacia las personas con discapacidad. Entonces, de esta manera yo siento que, digamos, como todo esto que viene con la convención, con el comité, con las observaciones, es la base con la cual nosotros podemos hacer incidencia política en en nuestros países por el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, Diana. Gracias. Creo que es un buen inicio de contexto para la presentación que ahora nos harán Agustina, Sonia y Carla de el estudio. Agustina es abogada, integrante de la Secretaría Colegiada de CLACAI, a cargo de la Secretaría de Proyectos e Investigación. Es profesora universitaria, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad,
tiene maestrías, es cofundadora de REDAS, que es la primera red latinoamericana de profesionales de la salud y del derecho de servicios públicos de salud en Argentina, ha dirigido equipos de investigación y ha participado en proyectos de investigación tanto en Argentina como con universidades internacionales. Sonia Ariza Navarrete es abogada de la Universidad del Externado, tiene un máster en Derecho Comparado, tiene maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y es doctoranda de la Universidad de Palermo. Es investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, y coordinadora de proyectos e integrante del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI. Consultora de diversas organizaciones nacionales e internacionales y fue asesora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación Argentina hasta diciembre del 2023. Carla Zapata es abogada e investigadora junior, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como consultora en salud sexual y reproductiva y forma parte de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital de CLACAI. Entonces, ahora, por favor, ellas tienen una presentación que van a compartir y nos comentarán sobre el estudio. Muchas gracias, Childalina, por la presentación. Mientras vamos poniendo la presentación de PowerPoint que tenemos preparada, empiezo, bueno, agradeciendo también este vínculo virtuoso que tenemos desde la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital con la red jurídica para trabajar este tema, que está tomando una importancia y se está desarrollando de manera transversal en CLACAI desde las diferentes iniciativas por primera vez. Cuando empezamos a hacer un monitoreo que los invitamos a conocer de la salud reproductiva es vital de CLACAI por allá por 2020, una de las cuestiones que preguntamos sobre lo que estaba ocurriendo durante la pandemia era qué le pasaba a las personas con discapacidad que necesitaban una interrupción del embarazo durante la pandemia. Y también nos preguntamos o nos empezamos a preguntar si el marco legal relacionado con la salud sexual y reproductiva tenía contemplada de manera adecuada a las personas con discapacidad, y allí empezamos a ver en los resultados de ese primer monitoreo allá en 2020 en 9 países de la región que había vacíos importantes, vacíos legales importantes, pero también que las personas con discapacidad estaban accediendo en unas condiciones desiguales a la interrupción del embarazo y a otras prácticas de salud sexual y reproductiva. Y entonces con esa preocupación, con esa evidencia que pudimos relevar desde CLACAI, seguimos pensando y trabajando, y ahora concretamos este estudio que ya se amplió a 13 países de la región y que hoy lo venimos a presentar. Es un análisis en detalle de las regulaciones de estos países en materia de salud sexual y reproductiva y en particular de acceso a la interrupción del embarazo de acuerdo al marco legal de cada uno de estos países. Y lo que quisimos hacer es analizar no de forma comparada entre países, porque las regulaciones del aborto son distintas, porque el estado de desarrollo de la regulación relativa a la discapacidad también es diferente, sino contrastar esas regulaciones a la luz de los estándares de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para identificar esas brechas existentes entre lo que dice la regulación local y lo que debería decir si se estuviera aplicando este modelo social que nos mencionaba hace un momento la compañera de Polimorfas, ¿no? Nos decía Diana, hay una herramienta que viene a desarrollar ese modelo social de la discapacidad, que no es otra cosa que aterrizar los derechos
el modelo general de derechos humanos a las personas con discapacidad. Y entonces, para eso la Convención establece herramientas específicas como los modelos, como los sistemas de apoyo, como los ajustes razonables. Indica la obligación de transitar hacia diseños universales en los servicios públicos para asegurar que sean accesibles a todas las personas y establece una serie de parámetros que nos permiten asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Entonces, lo que hicimos fue tomar la regulación de esos 13 países y analizar si se acercaba o en qué medida se acercaba a estos estándares de la Convención de los Derechos de Discapacidad. Este es un estudio normativo, es un estudio de las regulaciones que ahora, como decía Gildalina, va avanzando hacia ver cómo se aplican esas regulaciones. Pero este primer ejercicio es importante porque nos permite saber en qué situación se encuentran los países estructuralmente, qué dice su normativa. Y para eso entonces hicimos una revisión documental, vimos qué dicen las normas de rango constitucional, las leyes que son aprobadas por los congresos o por los órganos legislativos de los países. ¿Qué dice la normativa administrativa? Esa normativa que sale de los ministerios de salud o que aparece desde diferentes organismos de protección de derechos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, acerca del acceso a la salud sexual y reproductiva. ¿Qué nos dicen las reglas sanitarias, los lineamientos, los protocolos de acceso a las prácticas en materia de acceso de las personas con discapacidad? Y si hay jurisprudencia relevante para mejorar estas condiciones, en qué términos se ha desarrollado, o si hay jurisprudencia que restrinja también el acceso de las personas con discapacidad, cuál era su impacto y su acercamiento o no a los estándares de la Convención. Además de eso, consultamos con 15 expertas de los países analizados que nos pudieron ilustrar un poco sobre cómo es el funcionamiento de estas normas y nos ayudaron a comprender de qué manera se está integrando este marco fundamental, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la normativa que fuimos analizando de los diferentes países. Si pasamos a la siguiente. em, em, nos gustaría, bueno, contarles qué fue lo que analizamos en particular. Vimos la normativa marco sobre derechos de las personas con discapacidad. Algunos países tienen normativas que desarrollan de manera integral ese paradigma, digamos, los derechos de las personas con discapacidad, pero también las estructuras que las protegen y de forma integral desarrollan este ámbito. Hay países que no cuentan con esa regulación, lo vamos a ver en un momento, pero nos interesaba saber si en esos marcos normativos de discapacidad aparece la salud sexual y reproductiva, aparece este ámbito de la salud y de qué forma se protege. Y también el ejercicio contrario, vimos en los marcos normativos sobre salud sexual y reproductiva si aparece disposiciones específicas sobre las personas con discapacidad. ¿En qué medida nuestros marcos regulatorios de la salud sexual y reproductiva están considerando particularidades o están considerando los derechos de las personas con discapacidad para que puedan ejercerlos en igualdad de condiciones? Vimos además la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y su vínculo con el acceso a la salud y a la salud sexual y reproductiva. ¿De qué forma se modela la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para asegurar que puedan ejercer su derecho, por ejemplo, la interrupción del embarazo? Vimos regulaciones más específicas como la de consentimiento informado, porque, como les decía, lo que fuimos observando en los estudios previos, como el monitoreo ciudadano de la salud reproductiva es vital, es que las reglas de consentimiento informado muchas veces parecen neutras, pero terminan obturando la posibilidad de que las personas con discapacidad elijan de forma autónoma el acceso a prácticas de salud sexual y reproductiva. Entonces aquí nos fuimos en detalle a mirar qué estaba ocurriendo con el consentimiento informado. Vimos las normas específicas también del derecho al aborto para personas con discapacidad, ¿no? Si bien tenemos en la región una variación importante de los modelos de regulación del aborto en sí,
Nos mencionaba más temprano Diana, bueno, en Colombia avanzamos y Gildalina decía, bueno, tenemos también países en donde la regulación está, donde la regulación todavía prohíbe, incluso de manera absoluta, el acceso a la interrupción del embarazo. eh, pero incluso en los países con regulaciones muy protectoras del derecho al aborto, no necesariamente se protege de manera adecuada el derecho de las personas con discapacidad o se brindan las condiciones para que puedan acceder a este derecho. Vimos también de manera general cuáles son las reglas que hay o las disposiciones específicas para garantizar la accesibilidad al sistema de salud de las personas con discapacidad, porque esto claramente termina incidiendo en la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo. Y vimos en general las políticas públicas sobre discapacidad y su vínculo con la salud sexual y reproductiva. Entonces, como pueden ver, es un estudio que lo que hace es tratar de revisar esos puentes que interconectan a la salud sexual y reproductiva con la discapacidad, desde los marcos generales hasta las normas más específicas que permiten el acceso para analizar si están garantizando efectivamente la igualdad. Si pasamos a la siguiente. Yo le paso la palabra a Carla, que fue otra investigadora que estuvo trabajando en esta revisión jurídica. Carla, ¿estás ahí? Hola, bueno, hola a todos, gracias Sonia, gracias a los participantes por el interés y gracias por el espacio. En esta presentación puntualmente vamos a hacer hincapié en dos puntos que tienen que ver con la capacidad jurídica y con las regulaciones en materia de aborto para personas con discapacidad, dado el tiempo y dado que es un estudio muy extenso y muy robusto. Bueno, en primer lugar, sobre la capacidad jurídica, lo que advertimos es que todos los países, obviamente, tienen regulaciones de la capacidad jurídica en sus códigos civiles y solo algunos países, que en este caso son Brasil, Colombia, El Salvador y Perú, tienen disposiciones sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad en sus leyes marco. Siguiente, Filmina, por favor. Respecto de la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, solamente hay dos países que lo regulan de acuerdo a los estándares de la Convención, que son Argentina y Colombia. Después tenemos 7 países que tienen una inconsistencia normativa que tiene que ver con que hay una convivencia entre las reglas que son propias del modelo médico rehabilitador y aquellas que son del paradigma del modelo social de la discapacidad, que son Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay. Y por último, hay 4 países en los cuales persisten las normas de acuerdo al modelo médico rehabilitador y aún no han realizado una armonización legislativa, que son Bolivia, Honduras, Guatemala y Paraguay. En estos casos, si bien hay avances en materia de capacidad legal, esto no significa que el Estado haya transformado por completo sus prácticas ni que haya realizado una transición integral al modelo social. Al igual que el hecho de que se mantengan disposiciones del modelo médico, no implican que no haya habido avances en materia de capacidad legal en las normas específicas sobre discapacidad. Siguiente, Filmina. Sobre los modelos regulatorios del aborto, bueno, se organizan en 3 grupos principalmente: aquellos que penalizan los abortos, que tienen una prohibición absoluta; aquellos países que regulan el aborto por causales; y aquellos países que lo hacen por plazos. Hay algunos, obviamente, que tienen un modelo mixto y otros que tienen un solo modelo. La mayoría de los países, bueno, regula de alguna manera la interrupción del embarazo, salvo Honduras y El Salvador, que tienen una prohibición absoluta. De esos 11 países, solamente 5 contemplan el derecho al aborto para personas con discapacidad, que estos son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia,
Algunos lo hacen de acuerdo a los estándares de la convención, otros se quedaron más con los estándares o de acuerdo al modelo médico rehabilitador. Siguiente, Filmina. Particularmente en Argentina, la ley 27610, que se sancionó en 2020, de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y atención posaborto, en su artículo 9 indica que tienen que respetarse sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas gestantes. En Brasil, por su parte, las previsiones del Código Penal en el artículo 128 establece que el representante legal debe brindar el consentimiento de la mujer incapaz que desea acceder a un aborto en caso de violación. Como ven, en este caso forma parte del modelo médico. Esta disposición es muy antigua. En Chile, la ley 21.030 de 2017, en su artículo 1, establece medidas de apoyo para asegurar la autonomía en el acceso al aborto, aunque la norma se asienta en un modelo médico también, porque mantiene interdicciones e inhabilitaciones generales para estos casos. Colombia, por su parte, si bien no tiene una ley de aborto, posee las sentencias de la Corte Constitucional en las que establece los derechos de las personas con discapacidad, y el Ministerio de Salud, a través de una resolución, regula específicamente el acceso a interrupción del embarazo de las personas con discapacidad, puntualmente a través de la resolución 051 del 2023, que reproduce la de 1904 del 2017. Por último, Ecuador tiene una ley orgánica del 2022 que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación, y en su artículo 7, inciso G, establece que las personas con discapacidad se implementará un sistema de apoyo para la toma de decisiones, priorizando la voluntad y preferencias de la persona y respetando las normas de derechos humanos. Y por otro lado, el artículo 13 establece que la solicitud de aborto por parte de personas con discapacidad tiene que basarse en principios de independencia y autonomía de la persona. No obstante, esta ley presenta algunas contradicciones, como el artículo 22.4, en el que dispone que las personas con discapacidad tienen que presentar el consentimiento informado por parte de su representante legal, así que como verán, hay una disparidad de regulaciones, hay diferentes alcances, así que bueno, es solamente una parte del estudio, espero que sea de su interés y le paso la palabra a Agustina para las conclusiones. Muchas gracias. Si quisiéramos resumir parte de lo que presentó Carla y también lo que en un rato les vamos a compartir en general del estudio, lo primero es que insiste un lenguaje que podríamos llamar peyorativo, que no es solamente un lenguaje porque usualmente cuando aparece ese lenguaje es un indicio de que también la forma en que se va a tratar la autonomía, las posibilidades de consentir de las personas con discapacidad no es la que queremos, no es la que manda el modelo social, el modelo social de la discapacidad. Otro hallazgo que tenemos es que persiste en realidad en la mayoría de los países un modelo mixto, lo que nos daría a interpretar que estamos todavía en una larga duración, en una larga transición, es decir, que cuesta a los sistemas jurídicos orgánicamente adoptar el modelo social de discapacidad. Porque como Carla decía, incluso en aquellos países donde sus marcos más generales insisten en tratar a las personas de discapacidad como sujetos incapaces para decidir, hay alguna norma suelta que se adopta el modelo social de la discapacidad. Entonces, es esta convivencia, es este enfoque mixto, donde entonces estamos frente a una larga, insisto, una larga transición en el paradigma en la mayoría de los países. Sin embargo, si atendemos a lo que recién mencionaba Carla, uno podría ver que en las leyes de aborto, en las leyes liberalizadoras de aborto,
de 2020 a esta parte, esas normas específicas adoptan el modelo social de discapacidad. Y creo que esto, no quiero pasarme de optimista, ahí me dirán, por ejemplo, Diana y Cristina, que también creo que es parte de una articulación y un trabajo conjunto de feministas que trabajan discapacidad, de feministas discas y de organizaciones que trabajan por el tema aborto, que se han involucrado, han adoptado, han tratado de reducir su capacitismo y estudiar y hacer incidencia al momento de redactar estas normas. Entonces, vemos la norma argentina, la de Ecuador, la de Colombia. Entonces, ahí, por lo menos en materia de aborto, hay razones para ser un poco optimista, creo yo. Y así como digo esto, tengo que decir lo otro, que es que hay una ausencia de regulación, de precisión sobre qué es esto del sistema de apoyos y ajustes razonables. Y esto es de vital importancia porque, como sabemos, para los profesionales de la salud, a veces esto puede resultar complejo o a veces funciona como una excusa, ¿no? Una excusa incluso inconsciente, decir, bueno, ¿qué es esto del sistema de apoyos para poder tomar decisiones? Y ahí creo que hay una oportunidad de incidencia, porque muchas veces los protocolos médicos son los que están más cercanos a los equipos de salud y a veces son los más fáciles de modificar. Entonces, si modificamos algo de esto dentro de los protocolos, artículos que tienen que ver con la toma de decisiones personas de discapacidad, hacemos una gran diferencia en la práctica, aunque todavía esté pendiente cambiar normas civiles, artículos generales, por ejemplo, el Código Penal de Brasil, ¿no? Entonces, como a veces eso escapa de posibilidades muy concretas hoy en un contexto tan duro, sí quizás la posibilidad de ir ahí a los protocolos, hacer estas modificaciones u hojas informativas o documentos técnicos que llegan a los equipos de salud para decir de qué va este sistema de apoyos y ajustes em, eh, razonables. Em, Creo que eso es todo. Ahora me gustaría pasarle la palabra nuevamente a Gildalina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustina, Sonia, Carla, por la presentación de este estudio. Me voy a contener de no hacer ningún comentario porque le propusimos a Diana y a Cristina que puedan comentar brevemente la presentación del estudio con una pregunta. A partir de esta presentación, de este estudio, de estos datos, ¿cómo se ve en la práctica y cómo visualizan la agenda de incidencia a futuro? No puedo darle como demasiado 4 minutos a cada una, pero Diana, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Pues no, lo primero es decir que esta es una investigación muy potente, es una radiografía regional y lo que nos permite entender también es dónde hay buenas prácticas, hacia dónde se pueden orientar algunos países y también lo que decía Agustina, cómo desde los movimientos feministas y discas también podemos empezar a apoyar a aquellos que están, digamos, rezagados en algunos asuntos que toca esta investigación. En cuanto a cómo se visualiza la agenda de incidencia futuro, yo siento que, claro, esto es un paneo normativo y lo que sigue es un poco como ir haciéndole un seguimiento a la implementación. Pues porque la implementación requiere también apostar por una transformación institucional, cultural y política que se piense desde otra perspectiva que sea anticapacitista. Entonces, está muy bien las normas, pero para que se traduzcan en un acceso efectivo a derechos, pues necesitamos cambios estructurales. Entonces, no es solamente enunciar el derecho, sino cómo hacemos para que esto tenga un impacto en las prácticas cotidianas de atención en salud sexual y reproductiva,
cómo podemos formar a los equipos y cómo podemos transformar justamente estos imaginarios sociales, estos discursos que hay sobre las personas con discapacidad, sobre su sexualidad, sobre su reproducción y sobre su autonomía. Yo creo que eso es fundamental. Porque tenemos que insistir, por ejemplo, y aquí me voy a meter como en un pedacito de la investigación, y es que, claro, aquí hicimos un paneo, por ejemplo, sobre las leyes marcos sobre salud sexual y reproductiva, pero ustedes saben que tener un reconocimiento formal, digamos, hacia las personas con discapacidad no garantiza el ejercicio real. Lo que sí necesitamos son acciones concretas en donde podamos em, tener acciones para poder enfrentar justamente estas barreras físicas, comunicativas, actitudinales, normativas, estructurales, que pues muchas veces son las que impiden acceder a los servicios de manera digna. Em, entonces creo que es muy importante eso, como no solamente velar porque esté la normativa, sino en el marco de esta normativa, cómo eso se ve en términos de acciones concretas en cada uno de nuestros países. Y cierro ya solamente diciendo que, eh, y que creo que lo mencionaba también las colegas investigadoras, y es que necesitamos trabajar en bloque, porque no, o sea, no podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos o de un acceso al aborto, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo, si no tenemos también normativas sobre capacidad jurídica y consentimiento informado que sean coherentes. Entonces, es muy importante, vuelvo y seguir insistiendo, el tema del reconocimiento de la capacidad jurídica, del consentimiento informado, que estén alineados y que también acompañen justamente, digamos, todos estos avances en términos de salud sexual y reproductiva en cada uno de nuestros países. Gracias, Diana. Cristina, tienes que abrir tu micrófono, Cristina. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, refiriéndome igual que Diana a tu pregunta, Gildalina, yo pienso que sigue siendo fundamental la responsabilidad de los gobiernos. Sigue siendo algo fundamental el que para el ejercicio de estos derechos, de nuestros derechos sexuales y reproductivos, en cada uno de nuestros países, esas políticas públicas encaminadas a garantizar nuestra salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental, y donde se establezcan esas normas, esas reglamentaciones, y donde los ajustes razonables sean una realidad. No podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos cuando en países como los nuestros algunas veces adolecemos de una camilla ginecológica adaptada, donde realmente hay una prohibición desde ese aspecto de recibir salud con calidad y y con el derecho que nos asiste. Entonces, también pienso que el hecho de tener estudios como este que hoy estamos poniendo de la mano y el lanzamiento, nos apoya, nos ayuda a que también las mujeres con discapacidad cada vez más podamos fortalecer ese conocimiento y ese ejercicio de derecho que tenemos para poder reclamarlo y para poder conjuntamente con esos diversos sectores seguir trabajando el tema de que es una realidad, de que es una necesidad que, tal como lo establece la Convención, esos derechos sexuales y reproductivos sean garantizados, que todavía tengamos tantas barreras para acceder a la justicia cuando niñas son violadas, embarazadas, y realmente no hay una respuesta a ello. Todo eso es un conjunto de acciones que requieren una atención inmediata y que se requiere seguir trabajando en ello. Por eso pienso que cada vez más se hace necesario el que se implemente la convención en nuestro país, en que se involucren los tomadores de decisiones, los estados, para que sea una realidad que podamos ejercer plenamente esos derechos sexuales y reproductivos, y que se puedan ir disminuyendo los prejuicios, los tabúes y las barreras que aún hoy día persisten.
Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Diana. Ahora tenemos muy pocos minutos, pero tenemos unos minutos para si alguien del público quiere tener alguna pregunta, alguna intervención, sería el momento que pueda levantar su mano y le damos la palabra. Rafaela, ¿tienes la mano levantada o estás aplaudiendo? No, no interprete bien. Estoy aplaudiendo, perdón. Muy bien. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario, sería el momento adecuado ahora para hacerlo. Perdón, no puedo levantar la mano. Ay, 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 ¿De acuerdo? no encuentro. No, pero si ya estás con el micrófono abierto, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Soy Gabriela Bruna de Argentina. Celebro y agradezco todo este informe que elaboraron y todo este proyecto que están llevando adelante como feminista y mujer con discapacidad. Me interesa muchísimo porque Argentina está pasando por una situación muy dura de retroceso de derechos, justamente mayoritariamente hacia mujeres y disidencias, hacia personas con discapacidad. Entonces, poder, digamos, visibilizar y poder, pienso que contar con este instrumento y poderlo poner a disposición o compartirlo junto con organizaciones que vienen trabajando en la temática, nos serviría muchísimo a fin de seguir empoderando, seguir sosteniendo los derechos y seguir contando con las herramientas necesarias para, bueno, dar las discusiones, para trabajar sobre todo también en los centros de salud. Adhiero con Cristina con que, digo, ni siquiera contamos con camillas ginecológicas, en el caso que soy también usuaria de silla de ruedas, ni siquiera contamos con camillas ginecológicas accesibles, pero bueno, es parte de todo lo que tenemos que seguir trabajando y es necesario visibilizar esta interseccionalidad que para muchas quizás de las que estamos acá es una obviedad, pero sabemos que en los territorios en los que nos desempeñamos todavía falta muchísimo por trabajar y donde se regula y se ve mal el aborto en mujeres que no tienen discapacidad, cuando existe la discapacidad pareciera ser que es casi un destino obligado o no se cuestiona, así como bueno, las ligaduras de trompa, más allá que se haya legislado, que digo, las prácticas siguen en lo privado y consultorios adentro, complejo. Así que gracias. Gracias, Gaby. Rosana y luego Martínez y luego Agustina. Y ahí cerramos. Muchas gracias y Ros- disculpen que no pueda abrir mi cámara. Roxana Pacheco de la Ciudad de México. Pues felicitarles y agradecerles estos espacios tan importantes de reflexión y conocimientos, pues para llevarlos a otros países. A mí me preocupa y no encuentro algún estudio sobre el sistema de apoyos para el ejercicio de los derechos reproductivos en particular, bueno, sexuales y reproductivos, desde la asistencia personal como un derecho, asistencia sexual como un derecho, pero sobre todo en el ejercicio de la maternidad, porque entonces, ¿cómo logramos que las mujeres con discapacidad puedan maternar si muchas veces no cuentan, bueno, o la mayoría de las veces no cuentan con sistemas de apoyo gubernamentales, ¿no? Y a veces la familia pues también se ve rebasada con estas situaciones, a veces madres con discapacidad, con hijas con discapacidad, pues teniendo que apoyar a las hijas sin el apoyo del Estado. ¿Hay algún estudio acerca de ello? O si no lo hay, sugerirlo, ¿no? Gracias, Rosana. Martínez y luego Agustina. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Él habla Julia Martínez, del Círculo de Mujeres con ¿Puedes Discapacidad. subir un poquito Primero, más la voz? agradecerle por la invitación. Veo la gama de países para lo que es la discapacidad y creo que con esto es un avance que vamos a tener hacia la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, ya que por lo menos República Dominicana, como decía Cristina, todavía no hace falta cama accesible
y otros implementos para mujeres con discapacidad, hacerse algunos estudios, pero también quería hacer una pregunta, a ver si en el estudio pudieron encontrar alguna de las intervenciones forzosas o esterilización que a veces los padres, por creer que la mujer con discapacidad no puede tener hijos, si se encontraron algunas en esos países, si han hecho algunas. Gracias. Les cedo a Agustina y a Sonia para las respuestas y los comentarios. Gracias. Respecto a este último comentario, yo tengo una anécdota hace varios años ya, 2010, 2011, después de hacer una capacitación en un equipo con equipos de salud sobre, en ese momento, aborto por causales. Había abogados también. Y al rato me suena el teléfono días después y era un abogado de Mendoza y me dice, doctor, una pregunta rápida, rápida, no le quiero sacar el tiempo. Em, por hacer ligadura de trompas a las chicas que están en el instituto. Y mi pregunta es muy concreta, si necesita la directora firmar un único consentimiento informado por todas o una por paciente, ¿no? Eso para, bueno, y era 2010. Hoy ya no recibo esas llamadas. Entonces, hay una autorrestricción, a veces porque se sabe que no se puede hacer o no se puede preguntar, entonces quizás se hace de manera informal y legal. Antes era una práctica permitida. Tanto es así que nosotros en Argentina, en 2006, y esto es solamente un ejemplo, ¿no? Pero muy paradigmático, en el 2006 nosotros tuvimos la ley de anticoncepción quirúrgica en Argentina, de ligadura de trompas y vasectomía, donde se hablaba del derecho de las personas a poder acceder a esta práctica y que debían consentirla. Esa ley no fue suficiente para impedir esto que recién contaba la compañera de República Dominicana de la esterilización forzada, porque a mujeres sin discapacidad no se les quería dar acceso a ligadura de trompas, salvo que, no sé, 3 hijos, 4, 2, dependía el profesional de la salud y su criterio. En cambio, ese es el doble estándar. A las mujeres con discapacidad, sobre todo si eran jóvenes, más aún si estaban institucionalizadas, se les ligaba forzosamente las trompas. Esta práctica siguió, insisto, pese a tener una ley, y hubo que sacar una vez más una ley especial en 2021 para prohibir la esterilización forzosa, para exigir el consentimiento informado, ¿no? Entonces, esto habla a veces de cuando se nos pregunta por qué las normas específicas, ¿por qué? Y porque hay formas de mirar que insisten mucho y se le necesita a veces dar batalla con una norma tras otra, ¿no? Como precisión más precisión más precisión. Y en este sentido, y este es mi último comentario, voy a dejar a Sonia para que después responda alguna otra pregunta que haya. Esto que decía Cristina, bueno, está la norma y después está la implementación. Eso ya, claro, sí, pero en un tema donde hay tanto estigma, tanto por default el modo es capacitista de muchas de nosotras, eh, el cambio normativo es una condición necesaria. Es una condición necesaria, no suficiente, pero quiero destacar la condición necesaria, porque ahí hay una incidencia que hacer. Y si no podemos cambiar la norma civil, porque está en el Congreso, porque nuestros congresos hoy no están disponibles para eso, no lo quieren hacer, no lo pueden hacer, podemos ir nuevamente, quiero insistir, a otros niveles normativos, a una regulación, a un documento técnico en tal localidad y lograr que esos equipos de salud tomen eso como su constitución diaria. Y así vamos construyendo. Quiero agradecerles a todas quienes participan acá, en especial a, a Cristina, a Diana, porque en esta tercera etapa, si se quiere, del proyecto de
discapacidad en Clacay. Ahora vamos a ver cómo funcionan algunas de estas normas en la práctica con un estudio en República Dominicana y en Colombia, como contaba Gildaldina al inicio. Ahora le cedo la palabra a Sonia. Gracias. Bueno, respecto de las preguntas, aparecía también en el chat sobre si analizamos lo que tiene que ver con aborto y además de esterilización, ustedes van a encontrar en el estudio, cuando lo vean, hay una sección específica que cuenta cómo es la regulación vinculada con anticoncepción quirúrgica, y allí hay algunos ejemplos de las situaciones que se fueron dando en los países y de cómo está la regulación hoy. Y también un análisis específico sobre el acceso a la interrupción del embarazo de acuerdo al marco legal de cada uno de los países. Entonces hay consideraciones particulares y van a ver lo que les decíamos, no solamente qué dice la norma de aborto, sino en términos de consentimiento informado, en términos de los lineamientos. Y algo que pudimos observar, y ahí lo vinculo con la otra pregunta, es que todavía las normas, en el mejor de los casos, hablan de accesibilidad, pero no tienen disposiciones específicas vinculadas al sistema de apoyos o a ajustes razonables o a salvaguardas. Hay como esa obligación más general, pero no está desarrollada en lineamientos específicos, porque ustedes saben, lo mencionaba Agustina hace un momento y nos brindaban ejemplos también quienes participaron. Decir hay que hacer ajustes razonables no alcanza, porque si no sabemos que un ajuste razonable puede ser tomarnos un tiempo más largo en la consulta cuando hay tiempos establecidos de X cantidad para poder asegurarnos que la persona comprenda, o si no sabemos que un ajuste razonable es poder permitir el ingreso de personas acompañantes, o si no sabemos que el sistema de apoyo no solamente es una persona, sino que puede ser la tecnología, que cada vez está más disponible para acompañarnos en estas cuestiones. Pues entonces no, al final del día no se terminan haciendo realidad, pero más allá de eso hay poco desarrollo normativo en relación a esos temas. Pero sí, en el estudio van a encontrar las secciones con el análisis detallado, por lo menos en estos 13 países, de lo que tiene que ver con anticoncepción quirúrgica y aborto seguro. Gracias, Sonia. Agustina. Hay una mano levantada, ya no tenemos tiempo, le puedo dar 30 segundos, una mano levantada, Amor Sin Fronteras, porque me da mucho dolor que alguien quiera decir algo y no pueda decirlo. Ok, les saluda Elizabeth Patricia Pérez desde México. Bueno, comento, soy una mujer con discapacidad visual. Hubiese sido loable que la presentación hubiera sido, o sea, se hubiese descrito, ¿no? Para quienes presentamos discapacidad visual. Entiendo y sí, también comprendo, ¿no? Superar el paradigma médico. Sin embargo, me parece como no tan descartarlo en el sentido que quienes acompañamos a mujeres con alguna condición de discapacidad en el proceso de aborto, sí o sí tenemos que tener también la noción de la condición médica, ¿no? En tanto que, por ejemplo, el misoprostol, que tiene efectos secundarios que a veces, o sea, no sabes cuál va a ser la reacción de cada cuerpo. Entonces sí me parece como justamente también necesario no descartarlo en el sentido, no como el paradigma médico rehabilitatorio, como siempre hemos visto a la discapacidad, ¿no? Sino también llevar este modelo biopsicosocial, médico y sobre todo también cultural, porque también escucho un estudio de una zona urbana quizás, pero también qué pasa con las mujeres indígenas con discapacidad, y habría que también reflexionar desde otras miradas cómo también llevan estos procesos, ¿no? Al no considerar o no contar con sistemas médicos, y ese sería mi comentario. Gracias, te lo agradecemos 10 mucho. segundos. Sonia, sí, sé que mueres si no lo dices. Sí, Dilo. 10 segundos nada más para contarles que el estudio que van a encontrar en la web es interactivo, es accesible a lectores de pantalla, entonces van a poder acceder a todo el contenido. También decirles que todo lo que estaba en la presentación lo dijimos a viva voz, así que no hay información que haya quedado afuera, y también les vamos a hacer llegar también la presentación para que la puedan ver con lector de pantalla, pero para que la puedan escuchar con lector de pantalla, pero el informe nos interesa también decirles que es accesible y que pueden entrar a la página web y van a poder interactuar con el documento.
Gracias, Sonia, muy importante. Bueno, agradezco a Lisette y a Nelvis que han hecho la interpretación en lengua de señas, a Diana y a Cristina por los comentarios, a Agustina, a Sonia y a Carla por este estudio tan enjundioso y que abrió y sigue abriendo un camino, a ustedes por conectarse a esta conversación que nos deja saber que hay muchos temas pendientes, pero que también nos hace ver que no estamos creando derechos, sino que estamos buscando las marcas para garantizarlos en la población con discapacidad, que tenemos que trabajar por la inclusión, por la no discriminación, por la accesibilidad, por el ajuste razonable, por eliminar el capacitismo que nos permite en ocasiones no ver a las personas con discapacidades como sujetos de derechos, sino como desde la perspectiva de asistencia, no tener ninguna visión asistencial, que tenemos que seguir creando las bases para una incidencia política, para superar las barreras de acceso, para tener siempre el consentimiento informado, para disfrutar de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, porque no hay posibilidad de participación sin inclusión. No hay posibilidad de respetar la autonomía de la voluntad y los derechos humanos de las personas sin que no hayan opresiones por discapacidad o cualquier otra de las que tratamos en otros estudios y en otras conversaciones. Muchísimas gracias, buenos días y seguimos. Ya les contaremos cómo sigue esto y agradecemos todas las sugerencias que han hecho para también reencaminar y conducir este proceso. Un gran abrazo para todas, todos, todes y gracias de nuevo.